Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de encuentro, por la oportunidad de compartir juntos como hermanos en la fe. Tú conoces nuestro corazón, nuestras alegrías y preocupaciones, y hoy queremos poner todas estas cosas en tus manos. Te pedimos que nos das la luz de tu Espíritu Santo para escuchar con atención, reflexionar con humildad, con sencillez y descubrir lo que tú mismo quieres decirnos en esta charla y en cada charla que está por venir, no en nuestro curso para esta zona bolivariana. Que nuestras palabras y pensamientos estén guiados por tu amor y que lo que aprendamos aquí y ahora lo llevemos a nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Que María, Madre y discípula fiel, acompáñanos en este camino para que, como tú, sepamos acoger la palabra y ponerla en práctica con mucha generosidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como yo había empezado diciendo, tenemos a un invitado que es un fraile dominico de la provincia de San Juan Bautista del Perú, que es Fray Alejandro Maquera Lindón. Es diácono, ¿no? Que está a unos cuantos pasos para recibir su ordenación presbiteral o sacerdotal. Es director bueno, primero es bachiller en teología, es ingeniero industrial, es director de la radio Santa Rosa de Lima, una de las radios que tenemos aquí en Perú, y es director también del Centro Recreacional de Santa Rosa de Lima, eh, también en el centro de Lima. Y vive aquí en Lima con nosotros, no sé si ustedes allá en Colombia o por el lugar donde nos están escuchando o recibiendo, ustedes están recibiendo esa charla. No sé si escuchan hablar del Pozo de Santa Rosa de Lima. Entonces, si está en el centro de Lima, es donde está el santuario de Santa Rosa de Lima, ahí vivimos y ahí está viviendo, ¿no? Fray Alejandro Maquera Lindón. Así que para no alargarnos demasiados, para no hacerles sufrir, porque sé que tienen ganas de escuchar a una voz nueva y para no hacer sufrir tampoco a Fray Alejandro. Así que le damos un caluroso bienvenido, ¿no? A esta noche. Y Fray Alejandro, buenas noches, gracias por responder, ¿no? A nuestra solicitud para apoyarnos en esta hermosa misión, este hermoso proyecto. Ya tienes la palabra, Fray Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Fray Fortin. Gracias, hermanos. Me han invitado esta noche para poder compartir con ustedes una parte muy importante de la teología, yo diría el centro de la teología, como es la cristología. Sé que ustedes han venido desarrollando diferentes contenidos, van profundizando poco a poco en los misterios centrales de nuestra fe, pero el misterio trascendental y más importante de la revelación justamente se da en el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso hoy vamos a acercarnos a la persona de Jesús, entendiendo no la clase de Cristología como la revisión de una biografía de cualquier personaje histórico, sino cuando nos acercamos a la Cristología, que es, como les digo, parte de la teología, tenemos que enmarcarnos en el primer dato de que de la persona que vamos a hablar
es de Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso no pretendemos hacer aquí una clase de una biografía de un personaje, sino que para nosotros Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, partiendo de este principio de fe, nos acercaremos a la persona de Jesús para revisar algunos misterios importantes de su vida, como son la infancia, la vida pública y su pasión. No, me parece que es muy, o va a resultar muy corto el tiempo, porque pretendemos mucho, ¿verdad? Revisar gran parte de la vida de Jesús demoraría mucho tiempo, pero nosotros vamos a ir acercándonos poco a poco. Entonces, yo les invitaría a que ustedes tengan también las Sagradas Escrituras. Seguramente ya en las anteriores clases han ido desarrollando, junto con las Sagradas Escrituras, que ustedes saben es una fuente importante de la revelación, como lo son también, eh, como lo es también el magisterio de la iglesia, ¿verdad? El magisterio de la iglesia. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, ¿Están fraile, por muy ahí? bien. Sí, Fray. Sí, Ya, señor. muy bien, muchas gracias. Entonces, cualquier duda, si no se escucha bien o hay algún problema en la conexión, igual me lo hacen saber. Sí, ¿Ya? señor. Muy bien. Entonces, comenzaremos haciendo una pequeña introducción, ¿no? Vamos juntos a entrar al misterio de la vida de Jesús. Vamos a dejarnos iluminar por cada etapa de su vida que la iglesia llama misterio. Y cuando nosotros hablamos de misterio, no nos estamos refiriendo aquí a algo oscuro o imposible de entender, ¿no? Sino a una realidad de salvación en la que Dios nos revela, en la que Dios se revela a través de Jesucristo, ¿verdad? Hemos, seguramente en las Sagradas Escrituras, recordaremos cuando Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. En Jesucristo se da la revelación en su estado total, pleno. Si Dios nos ha hablado antiguamente por los profetas, nos ha hablado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Jesucristo se da la revelación de manera plena y total, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y en él Dios nos habla. Por lo tanto, el misterio de Cristo es su persona y su obra redentora. Si nosotros revisamos el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 517 nos dice que toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Cada paso que dio Jesús, desde Belén hasta la cruz, tiene un sentido profundo para nuestra salvación y para nuestra vida diaria. Y esto es lo que diferencia a hacer el estudio de un personaje histórico, ¿verdad? Uno va leyendo los datos, pero al final esos datos que yo voy conociendo de ese personaje, a mí no me dicen nada. Pero cuando yo hago cristología, lo que yo sepa del Señor, de la vida de Jesús, a mí, en mí va a tener un sentido profundo, ¿no? Yo lo voy a llevar a mi vida. Por eso, todo lo que hizo, Él hizo, dijo, padeció, murió y resucitó por nosotros, todo está contenido en este misterio. Cada etapa de su vida no es un simple hecho histórico, sino que tiene un valor salvífico, porque estamos hablando de nuestra salvación. Pueden ustedes tomar ahorita la palabra de Dios
y revisar en Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Repito, Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. ¿Qué dice? ¿Alguien puede compartir? Por ahí puedes avanzar la diapositiva. Ya, Ya. 6. El 6, él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Esto se conoce como kenosis, ¿no? El abajamiento de Jesucristo, ¿no? Siendo Él el Hijo de Dios, se hace uno de nosotros, ¿no? Se abaja, se hace un ser humano. Jesucristo es Dios y hombre a la vez, ¿no? Se hace uno de nosotros, kenosis, el abajamiento, y pasa como uno de nuestros hermanos, para enseñarnos la vida divina. Jesús se hace hombre para que el hombre se haga Dios, diría Santo Tomás. Ahora vamos a revisar con esta introducción la infancia de Jesús, ¿no? Dios en lo pequeño, que va en relación a lo que yo les he estado diciendo. Y vamos a hablar del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Ya es un misterio importantísimo, un misterio grande, así que va muy de lado del misterio de la resurrección, la encarnación que celebramos en la Navidad, donde Jesucristo se hace uno de nosotros. Y en este misterio necesariamente tenemos que hablar de la anunciación que está contenido en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Tenemos 4 evangelios. El Evangelio de Lucas es un evangelio que nos propone detalles de los primeros pasos de Jesús. Detalles que no tienen los otros evangelios. Mateo tiene una genealogía. Marcos inicia ya la presentación de Jesús desde el momento del bautismo. Y Juan hace un prólogo de Jesucristo y lo presenta y lo sitúa desde el bautismo. Pero Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, nos da detalles, algunos detalles, no todos, sobre los primeros pasos, sobre la infancia de Jesús. Hay gran parte de la infancia que es un misterio, ¿no? No se conoce, no se conoce. Pero la anunciación, el nacimiento como tal de Jesucristo, la adoración de los magos venidos de Oriente, todos esos datos están contenidos en Lucas. Es un evangelio rico para ver detalles, una aproximación a estos detalles, ¿no? ¿Qué podríamos decir de la Anunciación que está contenido en Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38? Podríamos ahí ver a un personaje importante, la Virgen María. María que responde con un sí generoso. Con ella aprendemos nosotros a decir que Dios entra en la historia a través de nuestra apertura y obediencia. El sí de María, el fiat de María. María. Dios se hace hombre en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros celebramos la Navidad, no celebramos no solo un recuerdo, sino la certeza de que Dios ha entrado en nuestra historia. Y en esta historia, la colaboración del hombre es importante. La colaboración. Dios actúa en la medida que nosotros acojamos la acción de Dios. María acoge en su sí la acción de Dios. Dios no impone, Dios invita, Dios invita a entrar en el proyecto. María responde. María no es un robot,
que Dios, es cierto, la prepara a María, pero no anula en María la voluntad de acoger, de acogerse a este proyecto que Dios quiere a través de ella para la humanidad. Y ahora hablamos del nacimiento en Belén, que está en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Ustedes me van siguiendo con su Biblia, ¿no? Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 20, donde el Hijo de Dios se hace hombre en la pobreza y sencillez. Se hace cercano a los humildes que están manifestados en los pastores. Los pastores en el tiempo en la época, los judíos eran los últimos, no eran considerados en la sociedad. Pero a estos últimos se les revela Jesucristo a través del anuncio de los ángeles, ¿no? A los pastores que vayan a ver el acontecimiento importante que ha pasado. Luego viene la Epifanía, ¿no? Y la Epifanía es relatada en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, donde los magos lo adoran. Y en los magos están representados todos los pueblos de la humanidad. Si los judíos creían que la salvación solamente era para el pueblo de Israel, aquí la salvación es una oferta porque es un don gratuito que se da a todos los pueblos. No está supeditada a un solo pueblo, sino a todos los pueblos. Por eso los magos representan a todos los pueblos de la tierra. Vienen desde Oriente para adorar a Jesús. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Cada detalle, Belén mismo, hay una profecía, no tú Belén, no eres la última entre las ciudades, los pastores, los magos, todos estos detalles nos enseñan que Jesús viene para todos, para pobres, para sabios, para buscadores de la verdad, para todos viene el Señor. Ahora, también se habla de una vida oculta en Nazaret. Luego de estos detalles, hay eh, pocas citas que nos cuentan un poquito de la infancia. Está la presentación de Jesús en el templo por sus padres, José y María. Luego, la pérdida del niño Jesús. Antes de eso está el momento de la huida a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Pero es interesante cómo termina el Evangelio de Lucas, toda esta parte de la infancia, en Lucas en el capítulo 2, versículo 52, donde dice, Jesús crece en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y los hombres. Aquí la primera lección que podemos comprender es que en la vida cotidiana, que la vida cotidiana también es lugar de santificación. Que Dios se revela en lo sencillo, también en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Todos estos lugares pueden ser sitios de encuentro con Él, ¿no? En lo cotidiano, en lo ordinario. Ustedes que están en medio de sus familias, en sus trabajos, con sus necesidades, con su vida misma, pueden buscar a Dios, porque Él sabe de nuestra pobreza, sabe de lo que es vivir en medio de un seno familiar, sabe de lo que son carencias, necesidades. Y yo les lanzaría aquí eh, una pregunta, ¿no? ¿Reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana?
reconocemos la presencia del Señor en nuestra familia, en nuestro trabajo, allí donde estamos. Recordemos que María y José también aparecen como los primeros educadores en la fe y son modelos para las familias cristianas. En esta infancia de Cristo se revela la kenosis, esa humildad de Dios, ese abajamiento de Dios, donde la encarnación ya es inicio de la redención, todo un proceso, ¿no? En la vida de Cristo que se va a traducir en nuestra propia vida. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que quiera compartir algo? No, Fray, hasta ahora no, gracias. ¿Alguien que de repente nos quiera comentar cómo en lo cotidiano de su vida ha encontrado la presencia de Dios? De repente algún testimonio de ustedes para poder pasar. ¿No se animan? Buenas noches, Fray, ¿cómo está? Claro que sí, en todo, las 24 horas del día, en todo nuestro, todo, absolutamente todo está de la presencia de Dios, claro que sí. Fray, Incluso en medio de los problemas, ¿verdad? Incluso en medio de las situaciones difíciles, allí también está Dios. No ahí es donde solamente debe Total, estar así más, es. es más importante que él esté porque es el único que puede ayudar. Él es el único que puede ayudarnos, Sí. ¿verdad? En lo Él también tuvo cotidiano, que madre. pasar por no, porque nadie le quería recibir en la posada en Belén. Él también sufrió lo que muchas familias sufren por el tema de la migración, de dejar el país de origen, ¿no? Nazaret, para embarcarse a Egipto, porque había un tirano que estaba preocupado de su poder, de sus intereses, y esto afectaba a la familia de Nazaret, como hoy también decisiones de muchos gobernantes, muchos líderes, afectan a las familias más pobres y vulnerables en el mundo, ¿verdad? Muy bien. Sí, señor. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente. ¿Perdón? Buenas noches. Nelly. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Nelly. La comunicación como que no está bien. Nelly, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches. Es que en mi testimonio, Dios en todo momento está con nosotros porque Él vive en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, Él vive en nosotros. Y nosotros, o en mi caso, yo doy testimonio de que todos los días encuentro a ese Dios sufriente, a Dios que necesita en un hermano, en la salud de alguien, en la necesidad de otra persona, sea económica, sea de consejo, sea de una compañía. En todo momento, nuestro Padre se permite dejarnos sentir, dejar ver de que el otro también necesita, como la caridad, como que nosotros vinimos para servir. Entonces, en este momento yo estoy en una clínica, estoy haciendo un acompañamiento justamente de una pacientica. Y estoy acá y digo, venga, qué bonito, que nos da licencia de poder acompañar a este Cristo sufriente, porque pues hay tantas situaciones y en otros ámbitos, no solo en la salud, en otros ámbitos que son complejos y que de una o de otra manera puedo decir gracias Señor Jesús porque en todo momento Él está conmigo y me permite poder servir. ¿Sí? Muy bien, gracias, Nelly. Listo. Cierto, Perdón, ¿no? Fray, buenas noches. ¿Puedo En medio compartirle del algo? trabajo, José también quiere participar, perdón. Sí, lo siento. Solamente quería decirle que para mí lavar los trastes siempre fue una tarea muy complicada y difícil, algo que yo no quería hacer.
Y desde que voy a misa o que trato de ir a misa todos los días y comulgar con frecuencia, eso ha cambiado. Entonces ahora ya no me pesa tanto. Y cuando me pesa, bueno, lo hago por amor al Señor. Entonces ese sería como mi acto cotidiano, Fray. Qué bien, ¿no? Es el momento de espiritual que va llenando nuestra vida, va llenando a través de la comunión, del, de que esta comunión transforme nuestro ser, comulgamos, para que Jesús esté con nosotros durante todo el día y nos hacemos comunión con los demás. Me olvidaba acá el dato que está en la diapositiva sobre la presentación en el templo. Quizás lo dije, pero lo pasé muy rápido. Ahí está el tema de la obediencia. Jesús no necesitaba ser presentado, pero María y José son obedientes de la ley de Moisés. Todo primogénito varón será presentado y se tendrá que presentar una ofrenda, un par de tórtolas o dos pichones en el caso de los pobres. Los ricos presentaban grandes ofrendas al templo, pero los pobres solamente dos tórtolas. Y también esto tenía que ver con los ritos de purificación de la mujer. María tampoco no necesitaba esa purificación, pero eran obedientes de la ley. Y nos dan ejemplo de ser obedientes siempre, que nuestra vida sea una obediencia y una ofrenda agradable. Ahora lo que nosotros tenemos y la mejor ofrenda es nuestra propia vida, ¿no? Ya no son dos tórtolas o ya no son animales los que presentamos, sino nuestra propia vida debe ser una ofrenda agradable a Dios. Fray, yo tengo una pregunta porque en el pasaje de la escritura dice que aprendió a obedecer sufriendo. Yo no he podido entender eso. Aprendió a obedecer sufriendo, ¿no? Perdón, dice la escritura. Esto se debe a que Jesús se hizo uno de nosotros y el ser humano está propenso también al dolor y al sufrimiento. Nos va marcando el ritmo de la vida. ¿Cuántos de nosotros, a través de las heridas que hemos sufrido, de los procesos dolorosos, la vida misma nos ha ido enseñando, ¿verdad? Nos ha ido moldeando, nos ha ido moldeando. Uno cuando pierde un ser querido, cuando tiene momentos difíciles en su vida a través de una enfermedad, aprende la paciencia, aprende a superar estas situaciones. Jesucristo no ha sido hombre solamente en el lado, podríamos decir, positivo o bueno de las situaciones. Jesucristo ha sido hombre en toda la totalidad. También el dolor, el sufrimiento lo ha ido marcando. Ha muerto en una cruz, sabe de lo que es encontrar el rechazo, la burla, ¿verdad? Mientras lo crucificaban, se burlaban de él, sabe muy bien, ha ido marcando. Y por eso Dios no es un Dios que habla en lo abstracto, ¿no? Que se queda en el cielo. Miren lo hermoso de Dios, que se hace uno de nosotros, incluso en medio del dolor, que sabe cuando nosotros sufrimos. No es un Dios que no se entiende, no tiene una idea, no. Él mismo lo ha vivido cuando se ha hecho hombre. Por eso hay dos en medio de la obediencia. Y esto incluso se relacionaría como lo vamos a tocar más adelante, con el Getsemaní, ¿verdad? Jesús sentía miedo, sentía angustia, sentía tristeza, sentía pena. Aparta de mí, si es posible, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos cómo también lo va marcando, ¿no? El sufrimiento en su vida. A eso se refiere. Muchas gracias, Fray. Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva, Jorge, por favor. O el que está pasando, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la vida pública de Jesús. Y no vamos a poder
en estos minutos abordar toda la vida pública del Señor, que es, podríamos decir, la gran parte del Evangelio, ¿no? La gran parte del Evangelio. Cuando se hace una clase de Sagradas Escrituras, ah, hay toda una recolección de toda de la vida pública de Jesús a través de los dichos, de los hechos. Hay una fuente signos, que son la fuente de los milagros de Jesús. Hay una fuente que es la fuente más antigua de las Sagradas Escrituras, que es la pasión misma como tal, cuyos datos de una manera más desarrollada y exquisita están en Juan, pero toda esta colección de dichos, hechos de Jesús, de la vida de reconstruir la figura de Jesucristo, es lo que en gran parte se desarrolla en los evangelios. Y todos tienen un punto inicial en el bautismo, en el Jordán. Les decía que mientras Lucas nos cuenta detalles de la infancia, todos los demás ahondan más en el tema del bautismo, desde el bautismo. Presentan a Jesús, ¿no? Marca el bautismo el inicio de su misión, porque hay una declaración. Hay una declaración de parte de quién? Del Padre. El Padre es el que da la autoridad. Lo declara a Jesús, este es mi Hijo amado. Ustedes pueden revisar Marcos, que según los estudiosos es el evangelio más antiguo. Marcos, capítulo 1, versículo 11. ¿Alguien puede leer? Marcos. ¿Están ahí? Sí, ¿Y Fray, aquí Fray estamos. Marco qué? ¿Marco qué? Estamos ahí. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Dice, se oyó una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo querido, mi predilecto. Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Tú eres mi Hijo amado. En Jesucristo se da la revelación plena. Es cierto que Dios ha hablado a su pueblo a través de los patriarcas, de los profetas, la historia de la salvación. Pero la historia de la salvación tiene su centro y culmen en Jesucristo. Ya después de Jesucristo no hay más revelación. Ahora nosotros actualizamos la revelación de Dios, estamos actualizando, pero ya la revelación como tal se ha dado totalmente en Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Tenía él necesidad de ser bautizado? Recordemos que Jesús se bautiza en manos de Juan el Bautista, ¿verdad? Su primo, quien ya era quien es el precursor, el que va preparando el camino para el Señor, el que llamaba a la conversión, pero Jesús no necesitaba ser bautizado, pero él se bautiza para ser modelo de nuestra vida bautismal, el ser hijos amados y enviados a la misión. Es el punto inicial, punto, ¿no? de vida. Por eso el bautismo dentro de todos los sacramentos es el punto inicial de la vida cristiana. No se puede recibir los otros sacramentos si no recibimos el bautismo. Aunque esta no es una clase de teología sacramental, pero el bautismo es el punto inicial. Ahora, Jesucristo se ha hecho presente a través de su predicación y sus milagros. Si resumiríamos toda la vida pública de Jesucristo, tendríamos que hablar de toda su vida y sus milagros, ¿no? Eso resumiría todo. Pero aquí, en esta predicación, ¿qué predica Jesús? Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se centra la predicación de Jesús?
La predicación de Jesús se centra, hermanos, en El en reino el de anuncio Dios. del reino de Dios. Mm. Eso es lo principal de la Ok. predicación del reino de Dios. Y la predicación de este reino que trae justicia, paz, misericordia al mundo. ¿Cómo se va contando cómo es el reino de Dios? A través de las parábolas, ¿verdad? Ustedes han escuchado, de estos domingos hemos estado escuchando diferentes parábolas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la última que hemos escuchado? La de Lázaro, ¿verdad? Lázaro y el rico. Ajá, así es. Pero también, antes de esta predicación, nos hemos pasado las tentaciones que sufre Jesús en el desierto, ¿verdad? Donde está el demonio, el tentador, que lo pone por encima de todo. Y la victoria sobre el mal. Miren, incluso el Hijo de Dios ha permitido ser tentado por el demonio. Los milagros. Los milagros se convierten en signos de salvación y perdón. Un milagro en la Biblia es un signo, no se olviden esta palabra, signo. Repito, cuando ustedes hablen de milagros, están hablando de signos, porque estos signos no simplemente se quedan en lo extraordinario que hace Jesús, que tiene que ver con curar, expulsar demonios, perdonar, sanar a la persona. Detrás de eso hay toda una explicación, toda una explicación. Por ejemplo, ¿qué milagros ustedes recuerdan? La multiplicación de los panes. La El agua y el vino. multiplicación, la multiplicación de los panes, El agua y La- el vino, las eh, bodas de Caná. las bodas de Caná, muy bien, De Lázaro. La resurrección de Lázaro. la resurrección de Lázaro, La de la La sanación de los 10 hemorroísa, transfiguración, leprosos. los demonios de la los 10 mujer, leprosos, los 7 los la demonios, demonios, transfiguración. la transfiguración. Todo al tiene un ciego que ve, sentido, claro, el ciego. Es decir, La a samaritana. través, a través de este milagro hay un signo, hay algo que Dios nos quiere decir. Algo Dios nos quiere decir a través del ciego, a través de la hemorroísa, a través de aumentar para que coma la multitud. No solamente a lo que me voy es a quedarnos con el milagro como tal, lo extraordinario, sino qué nos está diciendo esto. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? El poder de Dios El tiene poder, tanto poder que no el poder de mira, Dios no distingue a nadie, sino va dirigido a todos. a El, todos. que nos deje el alimento para todos. En Y el la pan y el generosidad vino. de compartir. Nos está diciendo que por esos signos, Fray, Él es Dios. Le está demostrando a todos que Él es el Mesías, Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, Jesucristo ahí nos muestra la victoria sobre el mal, sobre el pecado. Pero también está presente ahora aquí algo muy importante, que a través de las parábolas, de las enseñanzas, de esta predicación del reino, donde Jesús anuncia que Dios está cerca, que llama a la conversión, estos signos nos hablan del amor y de la compasión a Dios, de Dios por nosotros, por su pueblo. Aquí también en la vida pública de Jesús está presente la llamada a los discípulos. Pueden revisar Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. ¿Alguien puede Aquí lo leer? tengo, Fray.
Subió a la montaña, fue llamado a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12 a quienes llamó apóstoles para que se convirtieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12. A Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Cebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos de trueno. Andrés y Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le traicionó. Muy bien, muchas gracias. Vemos ahí cómo Jesús forma una comunidad. Y la comunidad es la semilla de la iglesia. La fe no se vive solos, sino en la iglesia, en la comunidad, en la familia. Por eso Jesús forma una familia espiritual, la familia de los discípulos. Todos nosotros formamos parte de la iglesia. Todos somos la comunidad de bautizados. Todos tenemos responsabilidad. Todos tenemos parte en el proyecto de Jesús. Nadie puede desligarse de esta responsabilidad. Y es cierto que en la comunidad, en la iglesia, también hay Judas. Hay personas que traicionan constantemente a Jesús o que traicionamos constantemente a Jesús. Todos en algún momento hemos traicionado a Jesús. Todos en algún momento nos hemos comportado como Judas o como Pedro con nuestros miedos o como Tomás que le hemos pedido a Dios ver para creer porque no hemos sido capaces de creernos en lo que Dios pone a nuestro alcance. Todos en algún momento nos hemos comportado como algunos de los apóstoles. Por eso, ¿qué mensaje podríamos rescatar? ¿Qué mensaje para nosotros podría quedar a través de esta vida pública de Jesús, donde Él se nos revela como el revelador del Padre y el fundador del reino, que está manifestado en sus obras y en sus palabras de salvación? El mensaje es que el reino de Dios comienza ya aquí, comienza aquí. Muchos creen el reino va a comenzar en el cielo el día que Dios nos llame. No es así. El reino ya de Dios comienza aquí. Dios quiere que hagamos del mundo un lugar donde se haga presente Dios. El hombre está llamado a ser feliz, a su felicidad. Estamos llamados nosotros a anunciar la presencia de Dios, a anunciar a Jesucristo con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras obras de amor, de perdón, de justicia, de misericordia. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿de qué manera somos nosotros testigos del reino de Dios en nuestra familia y en nuestra comunidad? Y quisiera centrarme en esta llamada a los discípulos para que todos nosotros también nos demos cuenta que Dios nos ha llamado en algún momento de nuestra vida, nos ha convocado. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de conocer la persona de Jesús. Pero como les dije al inicio, no es un conocer por conocer, como conozco la biografía de una persona, sino conozco a esta persona para que esta persona, yo pueda profundizar en el ser de esta persona y esta persona me interpele con su vida. Las escrituras, todo lo que nos habla de Jesús, nos debe interpelar a nosotros en nuestra vida diaria. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pasión de Jesús, donde vamos a hablar de este amor llevado hasta el extremo. Y hay momentos importantes que aquí hay que resaltar en la pasión de Jesús, que se da en todo un proceso. En primer lugar está la última cena.
que la pueden encontrar ustedes en Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 20, y en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15. Repito, Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 20, y Juan capítulo 13, versículo del 1 al 15. ¿Qué pasa en la última cena? Jesús se entrega en la Eucaristía y nos da el mandamiento del amor. Hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía no es un invento de la Iglesia. La Eucaristía es el producto del mismo querer de Cristo. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, porque Jesús, en cada Eucaristía rememoramos el sacrificio de Jesucristo. Pero la Eucaristía también es el sentarnos en la mesa junto a Él. Quiere tener este momento de intimidad, este momento de encuentro con sus discípulos antes de iniciar su pasión. Como la Eucaristía nos reúne cada domingo, cada día en torno a la mesa, nos reúne para tener la fuerza para lo que se nos viene. A Jesús se le venía todo el proceso de la pasión. Como nosotros se nos viene toda la vida, ¿verdad? Que es una cruz, ¿no? Una cruz con sus exigencias, con lo que pasamos cada día. Necesitamos alimentarnos de Él mismo para afrontar lo que viene. Por eso Jesús se centra en la Eucaristía y nos da y se quiere quedar a través de su cuerpo y de su sangre. Ahora viene también el proceso de... me olvidaba también algo muy importante que se da en la Eucaristía, que es el mandamiento del amor. ¿Pueden leer Juan capítulo 13, versículo 34 alguien? Juan capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se aman los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Perdónenme. Ya. ¿Me podría repetir, hermana, por favor? Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Miren el regalo tan profundo que Jesús nos da, el mandamiento del amor. Nos pide, si hay una sola definición en la Biblia de Dios, es justamente que Dios es amor, y esto también está en Juan. El amor, por la capacidad de amor, nos reconocerán que somos cristianos. Solamente es el amor como posibilidad de hacer girar todas las cosas, todo lo demás, ¿no? Si no hay amor, simplemente mi responsabilidad, lo que pueda hacer por los demás, el perdón, no hay sentido. O sea, el amor es el que da el movimiento, es el que da el sostén a todo. Y eso se nos da también como regalo en esta última cena, en este momento de mucha profundidad para Jesús junto con sus discípulos. Pero también está el momento del Getsemaní, donde si ustedes leen Lucas capítulo 22, versículo 44, versículo 42, Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús vive la obediencia filial. No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Allí vemos que Jesús experimenta miedo y angustia, pero confía en el Padre, hágase tu voluntad.
Nosotros también muchas veces pasamos por situaciones de angustia, de preocupación. Decimos en la oración del Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué decimos? Hágase tu voluntad. Pedimos, pero a veces no sabemos discernir la voluntad de Dios. Le pedimos, pero no vemos cuán profunda es la voluntad de Dios, que incluso en las situaciones difíciles, también Dios nos va enseñando, ¿verdad? Nos va enseñando a su ritmo, como lo decía la hermana, como cuando la hermana lo preguntaba, le explicábamos cómo también al ritmo del dolor, del sufrimiento, de la angustia, Dios también se sirve. Una enfermedad de un ser querido, por ejemplo, uno lo puede tomar en un lado positivo o en un lado negativo. El lado negativo es que esta enfermedad pues saque lo peor de mí, ¿no? Me enojo contra Dios, le reclamo a Dios, me reclamo a los demás y me amargo la vida. Me vuelvo un amargado y reniego contra Dios, contra la vida, contra mi familia, contra todo. O esta enfermedad tomarlo en una oportunidad positiva, ¿no? Como Jesucristo, que me sirva para hacer el bien. Denme un momentito, por favor. Tomamos 5 minutitos para salir. Perdón, tomemos 5 minutitos y regresamos. Mientras tanto, pueden ir por favor llenando el formulario de asistencia que está en el chat de la reunión. Gracias. Muy bien, podemos regresar. ¿Están por ahí?
Sí, Fray, El estamos fraile. aquí, gracias. Sí, Acá Fray. estamos. Gracias. Ya, Sí, muchas señor. gracias. Discúlpenme, pero también era bueno hacer un espacio. Em, Claro que bueno, sí, acá estábamos estamos. hablando del Getsemaní, ¿verdad? Ahora, en la cruz, Jesús también carga nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. ¿Alguien podría leer la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19? Repito, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Segunda carta a los Corintios. Es decir, que en Cristo Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Es decir, Jesús está cargando con nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Recordemos, nos tenemos que situar a esta ruptura que hay en el Génesis, ¿verdad? Donde Dios pone al hombre, el hombre no responde a lo que Dios quiere y hay una ruptura, se rompe la relación entre el hombre y Dios, el hombre con la naturaleza y el hombre con el mismo hombre, con los demás. Toda una ruptura se da en el Génesis. Pero Jesucristo hace posible que se reestructure eh, toda esta, podríamos decir, toda esta situación que se debilita, vuelva en Jesús a darse la posibilidad de una reconciliación. Jesucristo reconcilia al hombre con Dios. Lo que había pasado en el Génesis, ahora por Jesucristo se ha sanado, se ha recuperado. Por eso Jesucristo, Pablo lo presenta a Jesucristo como el nuevo Adán, porque el primer Adán pecó, si por Adán vino el pecado, dice Pablo, por Jesucristo nos ha venido la salvación. Jesucristo es el que ha restituido, porque se habían cerrado, ¿no?, las puertas del paraíso y en Jesucristo se han abierto. Se da la obra de la redención, la salvación. Jesucristo es el que redime, salva, sana, ¿no?, el hombre que está herido por su pecado. Ahora pasa el tema de la condena, de la crucifixión, donde Jesús, que es el inocente, es rechazado y muere en la cruz. Y en esa entrega se revela el amor más grande. Dice Juan, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesucristo lo ha dado todo. No se ha reservado nada para sí. Ha dado su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Jesucristo. Seguramente van a desarrollar más adelante el tema de la resurrección. Hoy no es el tema de la clase, porque la resurrección es todo un misterio y toda una clase profunda, pero solamente quisiera decirles que Jesús no se queda en la cruz, sino que la cruz es un signo, un símbolo que para nosotros significa que en la cruz Jesús triunfa, porque triunfa el amor, porque Jesús se abre paso sobre la muerte y nos abre a través de la cruz las puertas a la vida eterna. Y yo no puedo dejar de mencionar, porque tengo mucha devoción a la Virgen, que María está al pie de la cruz. Y María, a mí me gusta siempre esa escena de la Virgen
porque María está, dice, erguida, la presenta, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y menciona algunas mujeres, y dice que María estaba de pie, estaba firme, y a pesar de ese dolor que seguramente era muy fuerte el que tenía la Virgen, lo que le permite estar sostenida en ese momento tan difícil de la cruz es su fe puesta en su Hijo, que la lleva a confiar en su palabra, a tener la esperanza de que el Hijo que está muriendo resucitará. Es esa fe también que nos tiene que mantener erguidos en la vida. Pueden haber muchas turbulencias, pueden haber muchas situaciones difíciles, podemos estar pasando en este momento de nuestras vidas muchas contrariedades que como que nos amaquean, pero es la fe en el Señor, es la fe en Dios la que nos tiene que sostener y no permitirnos que caigamos. Y si caemos, pues levantarnos, ¿no? Por eso la pasión es el culmen de la redención. Cristo nos salva por la entrega total de su amor. Y la cruz nos muestra que el amor verdadero implica entrega. Todos tenemos que llevar una cruz. Si hemos estado revisando la vida de Jesús, también hay un pasaje: quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero a veces queremos renunciar a la cruz. Queremos estar como ustedes lo han tocado, el tema de la transfiguración, como Pedro, ¿verdad? Que le dice, qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Elías y para Moisés. Porque miraban a Jesús en su gloria, pero no había llegado todavía el momento de la pasión, de la resurrección. Y que Pedro le increpa a Jesús de todo lo que tiene que pasar, porque no entiende, ¿no? Y a veces nosotros no entendemos también este camino de sacrificio que tenemos que pasar para poder llegar a la gloria de la resurrección. Y ese sacrificio se da con entrega. Por eso la resurrección va a ser el siguiente paso, el siguiente paso que ustedes van a profundizar. Yo les preguntaría aquí, ¿cómo vivimos o cómo vivo mi propia cruz a la luz de la cruz de Cristo? ¿Cómo vivo mi propia cruz a la luz de, de la cruz de Cristo? Siguiente diapositiva, por favor. Yo he querido ya para modo de síntesis, ya para ir cerrando, ¿no? Un poquito, porque al final son datos que ustedes, todo lo que estamos revisando, los van a encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué aplicación tiene esto para nuestra vida? ¿Qué nos dice todos estos acontecimientos históricos de Jesucristo que están contenidos en las Sagradas Escrituras, que de por cierto también se hablan en el libro de Josefo, en el tiempo de los judíos? Son datos históricos, pero son datos que también nos dicen algo a nosotros. Hemos revisado la infancia de Jesús. ¿Qué podríamos decir de ahí? Que Dios se hace cercano, que tenemos que vivir la fe en lo cotidiano, en la sencillez, allí descubrir en la vida misma dónde están los signos de Dios. ¿Qué podríamos decir ahora de la vida pública? Que Cristo nos envía a anunciar y servir. Vemos la historia de los apóstoles, todos distintos, todos diferentes. Pedro muy diferente a Juan, Juan muy diferente a Tomás, algunos pescadores, otros mercaderes. Pero Jesús, que conoce nuestra propia historia de vida, que conoce su historia de vida, los llama para un proyecto en grande. Todos somos distintos aquí, todos somos diferentes, y el Señor nos convoca, el Señor nos llama por nuestro nombre para ser parte de este proyecto.
Y para convertirnos en discípulos, misioneros del Señor, en la vida cotidiana tenemos que encontrarnos con Él. Todos los discípulos se sienten tocados por Jesucristo. Escuchan hablar de Jesús, como nosotros seguramente hemos escuchado de Jesús desde pequeños. Nos han hablado quién es Jesús. Hoy les sigo hablando sobre Jesús, pero Jesús es mucho más que algunas palabras que podamos escuchar, porque Jesucristo es la vida. Él se presenta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso no podemos hablar del Señor si es que en nosotros no ha habido una experiencia profunda de Dios. Dios va marcando nuestra vida. Dios toca nuestra existencia, las entrañas de nuestro ser, para que nosotros nos podamos convertir en testimonio de vida en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, allí donde estamos. Por el testimonio reconocerán que somos discípulos de Jesús. ¿Qué podríamos decir de la pasión? Que tenemos que abrazar la cruz y acompañar a los que sufren, viviendo esa cruz con esperanza. Un cristiano no renuncia a la cruz. Un cristiano abraza la cruz, pero no abraza la cruz, como decimos, con resignación, ¿no? Abrazamos la cruz con esperanza, porque sabemos que en Dios todo puede tener una solución, que todo puede ser distinto, que con su gracia que nos acompaña las cosas pueden ser distintas, diferentes. Por eso la vida del cristiano se ilumina en Cristo. Son algunas de las aplicaciones que yo he podido encontrar y compartir, pero yo quisiera ahora escuchar a ustedes, por ejemplo, que profundicen, que apliquen algo de lo que han escuchado, puede ser en la infancia, en la vida pública, en la pasión. A ver, quisiera escucharlos ahora. Fray, en la pasión a mí me lleva a pensar, pues, cuando yo llevo una comunión a los enfermos y ellos me preguntan por qué estoy eh, pasando por este tránsito de cruz. Y ahí es donde yo aprendo hoy que hay que mirarla con amor, porque realmente se necesita por ahí para tener esa redención, porque esa es frecuentemente la pregunta de todos los enfermos que yo visito. ¿Por qué me están pasando tantas cosas? ¿Por qué me pasa este dolor? Y yo, Dios mío, para mí es profunda las preguntas que ellos me hacen. Cierto, ¿no? Confirmo, No puede confirmo, decir, buenas noches, confirmo lo de la hermana que dice, nosotros también, así como los enfermos, nosotros tenemos que cerrarnos mucho de nuestro sufrimiento, de nuestros acontecimientos diarios, porque todos ser humano lleva algo, una cruz, un sufrimiento, un miedo, y bueno, poner todo a mano de Dios y poner las esperanzas que así como Dios se sacrificó por todos nosotros, nosotros también tenemos que pasar por sufrimientos, pero hacerlo todo con amor. muy bien, ¿no? Es fácil seguir al Señor cuando todo va bien, pero en la prueba y en el dolor es complicado. El testimonio de nuestras hermanas que nos comentan justamente con los enfermos, ellas hacen su pastoral, y en el sufrimiento de los enfermos está configurado el sufrimiento de Jesucristo. Jesucristo está en el enfermo, está en la persona que sufre. ¿Cómo hacerle entender a esta persona que su dolor es también, su dolor se puede ver a la luz de Cristo, que en la cruz de Jesús está reflejado el propio dolor, el sufrimiento del hombre, la enfermedad?
pero que no se va a quedar en enfermedad, sino que se va a transformar, porque no nos quedamos en la cruz, sino vamos a la resurrección. Que esta enfermedad, este dolor puede ser ocasión para que mi fe en el Señor se sostenga más, se consolide más, para que esta situación difícil que estamos pasando como familia nos una más, nos comprometa más a valorar la vida, a valorar lo que tenemos. Por eso, ese es el lado positivo de la situación negativa que está, como el mal que está, ¿no? Otra o intervención de una aplicación para nuestra vida, de lo que hemos revisado. Bueno, yo diría entonces que aunando todo esto que hemos revisado, la vida nos trae diferentes situaciones. Algunas son más dolorosas, otras profundamente dolorosas. Y lo que acaba de decir Fray, ¿no? Es mirar con amor, aprender a mirar con amor. En el momento en que tú estás entrando en el meollo del asunto, genera la frustración. Eso es como un proceso de duelo psicológico y los pasos que se conllevan, ¿no? La frustración, el dolor, la ira, el apaciguamiento y luego la aceptación, algo como así. Y es lo mismo, pero el punto es que en esa aceptación entonces le ponemos el amor y seguimos en el caminar. El punto no es que tú no vivas los retos de la vida. El punto final es cómo los vives y cómo sales al otro lado, pues de la mano de Dios. No hay nada más que hacer y de la oración. Y, y dejar esa confianza y el abandono, abandonarnos en los brazos del Señor, ofrecerle a Él todas las cosas y superar, darnos los días para superar, porque es que en alguna parte de la Biblia nos dice, hasta cuando alguien fallece tienes 2 o 3 días para llorar a tus difuntos y luego ya supera las cosas, ¿no? El maloso quiere que nos quedemos en la oscuridad y en el dolor. Y cuando prolongamos esas oscuridades y esos dolores, 2, 3 años es que se murió este familiar, aquel familiar, y no se supera y yo estoy dándome de golpes y estoy destruyendo mi propia vida, no estoy cuidando la vida que Dios me regaló, no estoy haciendo lo que Jesús en el camino me mostró. Entonces, todas esas cosas de la vida hay muchos elementos de los cuales podríamos hablar. Gracias. Bien, ¿no? Buenas noches, Bien. Fray. Buenas A noches. ver, Pedro. Fray, eso es para decir, a mí me interesa mucho la vida pública, porque nosotros como laicos debemos ser misioneros, ¿sí? Y por lo menos en el caso mío, pues como laico dominico, presentación y como acólito instituido llevo la misión de anunciar el reino de Dios en donde no llega la palabra. Pero también entre los mismos laicos nos existe o vive siempre el temor de salir a ser misioneros, por temor que nos cierren las puertas, que nos traten mal, etcétera, etcétera. Y en eso sí nos llevan en ventaja los hermanos separados. Muchas gracias. Ay, yo quisiera hablar sobre el dolor. Sí, sí, lo escucho. Hay una parte, uno siente una parte de un dolor físico, que uno ya llega un momento en que uno ya no puede resistir ese dolor. Entonces uno le pide tanto a Dios que le quite ese dolor o que lo lleve, porque es tan fuerte el dolor que uno a veces no lo puede soportar. Y entonces uno le pide a Dios Dios, ¿por qué me da este dolor? Porque uno en el momento del dolor y de desesperación, como que, como que piensa tantas cosas, ¿no? Yo lo digo por experiencia porque yo he sufrido mucho de dolores. Yo sufro de muchos dolores. Y hay veces en que quisiera no pararme de la cama, porque para mí los dolores son terribles, terribles. Entonces, ya como que llega el momento en que uno le dice, Dios mío, acuérdese de mí, llévame.
llevan porque ya no aguanto este dolor. Entonces uno tiene unos momentos en que no sabe en qué pensar, se siente uno confundido de la desesperación, del, del, del mismo dolor que tiene. Pero yo me he cogido tanto a Dios, tanto a mis frailes allá en Santo Domingo, que para mí eso es una bendición. Con mis dolores y todo, yo voy hasta Santo Domingo. Y allá es donde yo le pido a Dios, quiten estos dolores, porque es que hay días en que yo no me puedo parar del dolor. Entonces, siempre uno siente una confusión. Si pedirle a Dios o que Él se acuerde de uno. Entonces, ahí yo quisiera que me aclarara un poquito ese pedacito, Fray. Hermana, al inicio el audio se me cortó un poco, no escuchaba mucho, le he escuchado la última parte. ¿Podría en concreto, por favor, repetir, Sí, Fray, es que yo soy por favor? una de las personas que sufre de mucho dolor, muchos Ya. dolores, muchos dolores. Hay días en que yo no me puedo parar del dolor. Entonces, uno los momentos de desesperación le pide a Dios que se acuerde de uno o que le quite el dolor, pero es un momento de confusión que yo tengo a veces en mi cabeza. Y le pido tanto, pero no sé, me siento ahí un poco confundida. Quisiera que usted me ayudara, me aclarara un poquito ese pedacito. Mm. Cuando hablamos del dolor de una persona es muy complejo. No podemos nunca poder decir yo te entiendo o te comprendo en tu dolor, porque nunca vamos a saber en qué medida está sufriendo esta persona, cuál es la profundidad del dolor que está pasando. Nosotros podemos hacernos una idea, pero no lo vivimos. ¿No? Por eso cuando decimos a un familiar o a una persona que ha sufrido la muerte de un ser querido o que está pasando una enfermedad terrible, terminal, y le decimos, te comprendo en el dolor, en realidad no, eso no es tan cierto, porque nunca vamos a Sí, llegar a comprender el dolor de esta persona con todo lo que tiene. ajá, Pero se me viene algo cuando usted decía esto, una frase justo de Santa Rosa, tengo la gracia de vivir en el santuario de ella, y ella decía una cosa interesante, auméntame el Señor, auméntame el dolor, Señor, pero auméntame a la medida del dolor tu amor. Es decir, el dolor puede estar, pero como está el dolor, está la gracia, está la sanación que solamente Dios nos puede dar. Están las limitaciones, la debilidad, las heridas, pero también está la presencia de Dios que nos cura, que nos restaura, que nos sana, que nos sostiene, que incluso uno sin darse cuenta es la fortaleza que tiene, que nos va sosteniendo, ¿verdad? A veces uno no se explica con simples palabras, oye, esto me ha turbado tanto que si ya debí caerme, debí irme hasta el fondo porque ya no puedo más, pero como que tú de la nada sientes algo que te está empujando y que te está sosteniendo y que dices, no, no te caigas, no te caigas aún, no te caigas. Yo no sé si usted lo ha sentido en algún momento de la persona que, o de la situación, o Dios se vale de muchas cosas, se vale de muchas cosas para mostrarnos su presencia. Y a veces esto puede pasar desapercibido en nosotros, pero hay algo que Dios nos contiene, porque uno podría decir, si Dios, y eso a veces uno no se da cuenta en su momento,
Se da cuenta mucho tiempo después, porque dice, oye, si Dios no hubiese estado aquí, yo simplemente no estaría. Si Dios no hubiera estado en ese momento en mi vida, yo simplemente no estaría porque ya era tan fuerte las cosas que he pasado que yo no sé cómo he llegado hasta este momento. Yo creo que dentro de todo este proceso que usted está viviendo, doloroso, hay algo de luz que Dios le está mostrando. Hay algo de la presencia de Dios que le está sosteniendo, porque si no, simplemente usted no estaría en este momento aquí, no estaría Ujú. aquí. Y Dios, como se dice ese dicho, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca. Dios aprieta pero no ahorca. Pueden estar las situaciones muy difíciles, no lo sé lo que usted esté pasando, pero también creo que por algo Dios la tiene en este momento y usted está participando de este curso y nos está compartiendo su experiencia, es porque detrás de todo esto hay algo. Y no diría algo, sino hay alguien, ¿no? Hay alguien con nombre propio que es Jesucristo y Él conoce y sabe lo que pasamos y sabe también por qué lo pasamos, por qué estas cosas nos tienen que pasar para enseñarnos. Nuestra vida es simplemente como una hoja, vamos mirándola por un lado, pero Dios la mira en toda su profundidad. Dios mira al reverso lo que viene y lo que va, lo que viene por delante, lo que está atrás. Sabe todo. Nosotros solamente sabemos un poco de todo, de esa profundidad. Ujú. Sí, Fray. Gracias. Gracias por su explicación. Y sí, uno tiene en cuenta a veces que Dios como que le dice algo a uno, pero uno como que por el dolor que tiene ni lo escucha, ¿sí? Uno como Pero que se ciega, como que, no sé, no sé cómo explicarle. Dios tiene su manera de acariciarnos y de hacernos sentir su caricia, su amor, su presencia. La cosa es tratar de descubrirlo cada día. Yo le invitaría a que usted lo descubra en medio de las situaciones que está pasando. Y bueno, tenemos que ir terminando porque ya la hora nos va ganando. Y yo solamente ya vamos la siguiente para ir terminando. La conclusión. Yo quisiera decirles que la vida de Cristo es un camino de fe para nosotros, que al contemplar cada etapa descubrimos que nuestra propia existencia, nuestra infancia, nuestra madurez, nuestros sufrimientos quedan iluminados y transformados por Él. Lean la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, donde Jesucristo nos dice es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Todos también hemos pasado en nuestra vida por diferentes momentos, desde que somos muy chiquitos. Yo les dejaría la tarea que hagan ustedes una retrospección de su vida, hagan una línea de tiempo desde cuando han sido ustedes muy pequeños y vayan marcando, vayan recordando qué momentos ustedes han sentido la presencia de Dios en la vida hasta el día de hoy. ¿Qué momentos han sido tan fuertes para ustedes en los que Dios han sentido la presencia de Dios en medio de su vida? ¿Cómo hemos sido iluminados por el misterio de Cristo? ¿Cómo Cristo está iluminando nuestra vida? ¿Cómo Cristo está iluminando nuestro sentir, nuestra propia vida? Fray me Y dice la terminar, carta, ¿me puede perdón, recordar de los Hebreos capítulo qué? Hebreos capítulo 13, versículo 8. 8. Gracias, Fray. Muy bien. Entonces, ahí veremos, ¿no? Que al recorrer la vida de Jesús hemos descubierto, en primer lugar, que en su infancia Dios se hace presente en lo pequeño, que en su vida pública
el reino de Dios ya está con nosotros, que en su pasión el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Y la invitación es clara: hacer presente a Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, y dejarnos transformar por Él. Quisiera terminar con una oración, diciendo: Señor Jesús, gracias porque en tu vida nos muestras el camino al Padre. Ayúdanos a descubrirte en lo sencillo, a vivir como testigos de tu reino y a confiar siempre en tu amor que vence la muerte. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya podido ayudar algo este pequeño encuentro que hemos compartido. Que ustedes sigan profundizando en la vida del Señor. Lean los evangelios, ahí está contenida la vida de Jesucristo. Lean los evangelios, vean que todo tiene un sentido para nuestra vida, que lo podemos llevar, lo podemos profundizar, lo podemos meditar. Yo espero que esto les ayude. No es, como les dije, una biografía. No he pretendido contarles la historia de Jesús como no lo hicieron como no lo contaron de repente cuando éramos niños, sino yo he querido que ustedes, a la luz de la vida de Cristo, puedan sacar algo que les ayude. Porque lo teórico, las citas, lo vamos a olvidar, pero la profundidad de lo espiritual es algo que nos va a ayudar para reconducir nuestra vida a la luz de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Eso es lo que ha pretendido esta charla, y agradezco la invitación a los hermanos organizadores, a mis hermanos, por invitarme a estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, Fray Alejandro, por Gracias, Fray. Gracias, Fray. Gracias, Gracias, Fray. Ay, Fray. muchas gracias, bendecida noche. Muchas gracias, Fray Alejandro, por Muchas esta gracias, hermosa Fray. charla. Excelente Gracias a noche. todos. Sí, anoche. Gracias, Daniel. Fray. Pero Bueno, muchas gracias, Gracias, Fray Muchas Alejandro, gracias. Buenas noches. por poder haber compartido este espacio con nosotros. También a Fray Fortín, que Fray, estuvo muchas ahí, gracias. organizando el espacio. Voy a terminar la grabación, terminamos nuestra clase.